Mi nombre es Elizabeth Fritzl. Durante años no tuve voz. Fui un susurro atrapado entre paredes de hormigón. Mi historia no es una película de terror. Ojalá lo fuera. Los monstruos más terribles no se esconden en los bosques. A veces, duermen en la habitación de al lado. Crecí en Amstetten, Austria. Mi casa parecía normal, pero dentro vivía un guardián. Mi padre, Josef Fritzl. Desde niña, su control era absoluto. No podía salir, no podía tener secretos, no podía ser yo. Cada sueño era aplastado bajo su mirada. Decía que era por mi bien, que el mundo era peligroso. Pero el verdadero peligro era él. Intenté escapar a los 16, pero me devolvieron a casa. Su control se volvió peor. Mi madre, Rosemary, prefería no ver. Para ella, Josef era un buen marido. Yo era la hija problemática. Así era más fácil. Culpar a la víctima, no al verdugo. Esa indiferencia fue el primer ladrillo del muro que me separó del mundo. Mi padre construyó ese muro con paciencia y maldad. La gente se pregunta cómo pudo pasar. La respuesta: nadie quería mirar. El mal se disfraza de normalidad. Se sienta en el bar, va a la iglesia, te saluda por la calle. Josef Fritzl creó la ilusión perfecta de una familia común. Mis gritos silenciosos se perdían. Nadie los escuchaba porque nadie los esperaba. Todos admiraban la fachada, sin preguntarse qué ocurría en el sótano. Y él lo sabía. Contaba con el silencio de todos. Mi vida era una prisión invisible, construida por el hombre que debía protegerme. Nadie sospechó. Nadie preguntó. El monstruo vivía en casa y nadie quiso verlo. Así empezó mi encierro, mucho antes de que las paredes fueran de cemento. El verdadero horror no era el sótano, sino el silencio que lo permitió. Mi historia es la prueba de que el mal puede prosperar donde menos lo imaginas, y que el silencio es su mejor aliado. Así comenzó mi pesadilla. El sótano era el reino de mi padre. Nadie podía bajar sin su permiso. Decía que construía un refugio, pero en realidad preparaba mi tumba. Reforzó las paredes, instaló una puerta de acero oculta tras una estantería. No había ventanas, no había escapatoria. El 28 de agosto de 1984, mi vida en la superficie terminó. Tenía 18 años. Me pidió ayuda para bajar una puerta. Sentí un paño húmedo en mi cara. Olía a éter. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en la celda. El aire era denso, la luz mínima. Toqué las paredes frías. Grité hasta quedarme sin voz. Nadie me oyó. Nadie quiso oír. Arriba la vida seguía. Mi padre dijo que me había escapado, que me unía a una secta. Me obligó a escribir una carta para mi familia. La policía cerró el caso. Para el mundo, yo era una joven ingrata. En realidad, estaba a metros de ellos, enterrada viva. Josef Fritzl mantenía dos mundos. Arriba, la familia perfecta. Abajo, su reino de horror. Nadie sospechó. Nadie preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el sótano. El miedo y la negación son fuerzas poderosas. Mi padre era el único que cruzaba entre ambos mundos, un dios cruel en su universo de cemento y silencio. La normalidad era su mejor disfraz. Yo era un fantasma en mi propia casa. El monstruo había ganado, y nadie lo sabía. Mi existencia se redujo a la oscuridad, el silencio y el miedo. El sótano era mi jaula, y mi padre, mi carcelero. Nadie imaginó el horror que se escondía bajo el jardín. Así comenzó mi encierro real, en una prisión diseñada para que nadie pudiera salvarme. El mundo siguió girando, ajeno a mi sufrimiento, y yo, invisible, desaparecí bajo sus pies. El sótano era mi mundo, y la esperanza, un recuerdo lejano. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó. El silencio fue mi condena. Y mi padre, el arquitecto de mi infierno. Así empezó mi vida bajo tierra. Los días se convirtieron en años. El tiempo perdió sentido. El miedo era mi única compañía. Cada vez que la puerta se abría, temblaba. Mi padre me violaba. Yo dejé de ser persona. Era un objeto, un cuerpo sin alma. Para sobrevivir, mi mente se disociaba. Viajaba a recuerdos felices, me aferraba a ellos. Hablaba sola para no olvidar mi voz. Imaginaba un futuro imposible. El aislamiento era total. Mi único contacto con el mundo era él. Me traía periódicos y una pequeña televisión, solo para recordarme lo que había perdido. Disfrutaba de mi sufrimiento. Me contaba cómo seguía la vida arriba.
24 años en ese agujero. 8.642 días de lucha por sobrevivir. Mi cuerpo se adaptó a la oscuridad, pero mi espíritu se negaba a rendirse. Hubo momentos de desesperación, de querer morir, pero una chispa de esperanza me mantenía viva. No por mí, sino por la posibilidad de que algún día la puerta se abriera y no fuera él. Esa pequeña llama fue mi salvación. El sótano era mi mundo, pero la esperanza nunca murió del todo. Sobreviví a la oscuridad porque me negué a dejar de soñar con la luz. Cada día era una batalla, y cada día elegí seguir respirando. Eso fue mi resistencia. El horror creció cuando me quedé embarazada. La primera vez, el pánico fue absoluto. Mi padre lo vio como una extensión de su poder. Yo, como una condena. Di a luz sola, en el suelo frío. 7 hijos nacieron en ese sótano. 1 murió a los pocos días. Mi padre se llevó su cuerpo y lo incineró. Ni siquiera me dejó llorarlo. Los otros 6 crecieron conmigo en la penumbra. Se convirtieron en mi razón para vivir. Les enseñé a leer, a escribir, a soñar aunque su mundo era de cemento. Mi padre creó 2 familias. Abajo conmigo y 3 niños arriba, con mi madre y los otros 3, que él hacía pasar por hijos adoptados. Los niños de arriba vivían una vida normal a metros de su madre y hermanos, que seguían encerrados. Escuchar sus risas a través del techo era una tortura. Verlos en la televisión, sin que supieran quién era yo, era insoportable. Joseph Fritzl no solo era un carcelero, era un maestro de la crueldad psicológica. Había creado una red de mentiras tan compleja que nadie sospechó. La vida en la superficie continuaba mientras nosotros sobrevivíamos en la oscuridad. El sótano era nuestro mundo, y la esperanza, un lujo peligroso. Mi mayor miedo era que mis hijos nunca conocieran la libertad, pero también eran mi fuerza para resistir. Cada día luchaba por ellos, por su derecho a vivir, a soñar, a ser libres. El infierno era real, pero el amor de madre era más fuerte, y eso me mantuvo viva. El principio del fin llegó por mi hija mayor, Kerstin. Tras 19 años en el sótano, cayó gravemente enferma. Su vida pendía de un hilo. Supliqué a mi padre que la llevara al hospital. Al principio se negó, temía ser descubierto, pero Kerstin empeoraba. Finalmente, la llevó al hospital, inventando una historia que la había encontrado en la puerta con una nota mía. Los médicos sospecharon. No había registros, ni explicación para su estado. Hicieron un llamamiento público para que la madre apareciera. La policía empezó a investigar. Por primera vez vi miedo en mi padre. Me dijo que subiríamos, pero amenazó con matarnos si contaba la verdad. El 26 de abril del 2008. Después de 24 años, subí las escaleras. La luz del sol me cegó. El aire fresco llenó mis pulmones. Vi a mi madre. Vi el mundo que me habían robado. En el hospital, lejos de mi padre, por fin pude contar mi historia. La verdad salió a la luz. El castillo de naipes de mi padre se derrumbó. Por Kerstin, por mis hijos, por mí, la pesadilla estaba llegando a su fin. La libertad era real, aunque el miedo seguía presente. Pero por primera vez, la esperanza era más fuerte que el terror. Mi hija fue la luz que rompió la oscuridad. Y gracias a ella, el mundo supo la verdad. El monstruo ya no podía esconderse. Y yo, por fin, era libre. En el hospital, un policía me prometió que nunca más tendría que ver a mi padre. Esa promesa rompió mi silencio. Conté todo: el secuestro, las violaciones, los hijos, el sótano. La policía fue a la casa. Descubrieron la puerta oculta, la celda, el horror. Encontraron a mis hijos. Para ellos, la luz del día era dolorosa, el mundo exterior, aterrador. Joseph Fritzl fue detenido. Al principio lo negó, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente confesó, sin arrepentimiento. El caso conmocionó al mundo. El juicio comenzó en el 2009. Mi testimonio fue grabado en vídeo. Reviví cada detalle, pero era necesario. El jurado escuchó el horror de 24 años. El veredicto, culpable de todos los cargos, incluido asesinato. Condenado a cadena perpetua en una institución para criminales con trastornos mentales. La puerta de su celda se cerró para siempre. Por fin, se hizo justicia. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba: aprender a vivir de nuevo. La pesadilla terminó, pero las cicatrices permanecen. El mundo supo la verdad. El silencio fue roto.
Y yo, por fin, era libre. La justicia llegó, aunque tarde. El monstruo fue encerrado. Y la esperanza, por fin, pudo respirar. La libertad era abrumadora. El mundo exterior era desconocido, casi hostil. Mis hijos del sótano, Stefan y Félix, estaban aún más perdidos. El sol, la hierba, los coches, todo era nuevo y aterrador. Nos llevaron a una clínica especializada. Por primera vez, mis 6 hijos estuvieron juntos. Los de arriba y los de abajo se conocieron como hermanos. Crear una familia a partir de fragmentos rotos fue lento y doloroso. Los niños de arriba tuvieron que asimilar la verdad. Su abuelo era su carcelero. Mis hijos del sótano aprendieron a socializar, a confiar, a no temer los espacios abiertos. Yo aprendí a ser madre en libertad, a tomar decisiones, a ser dueña de mi vida. La terapia fue fundamental. Aprendimos a nombrar nuestros miedos, a procesar el trauma. No estábamos rotos, solo heridos. Y las heridas pueden sanar. Nos mudamos a una casa nueva, con un nuevo nombre. Por primera vez, teníamos un hogar seguro. Plantamos flores en el jardín, un símbolo de vida y renacimiento. Hoy, la normalidad es el mayor regalo. Mis hijos han crecido, tienen sueños propios. Las cicatrices siguen ahí, pero hemos aprendido a vivir con ellas. El amor es más fuerte que el odio. La luz vence a la oscuridad. Hemos construido una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Una vida imperfecta, pero nuestra. Y eso, después de todo, es una forma de victoria. La libertad no borra el pasado, pero permite escribir un futuro. Seguimos adelante, juntos. Y eso es esperanza. Mi historia es una advertencia. El mal puede prosperar tras una fachada de normalidad. Mi padre era un vecino más, un ciudadano ejemplar. Esa normalidad fue su mejor arma. Engañó a todos porque nadie quiso mirar más allá. Mi infierno fue posible por la ceguera colectiva de una comunidad. Debemos aprender a ver las señales. Un niño asustado, una familia aislada, un padre controlador. No siempre es lo peor, pero siempre merece una pregunta. La indiferencia es cómplice del abuso. Si alguien hubiera sospechado, mi historia habría sido diferente. No podemos permitir que la comodidad nos vuelva ciegos. Proteger a los vulnerables es responsabilidad de todos. Pero mi historia también es un mensaje de esperanza. Demuestra la resiliencia del espíritu humano. Incluso en la oscuridad más absoluta, una llama de esperanza puede sobrevivir. Mis hijos y yo somos prueba de ello. La vida puede ser cruel, pero no puede destruirnos si no lo permitimos. Siempre hay una razón para luchar, una posibilidad de encontrar la luz. Sobreviví, mis hijos también. Nuestra historia debe recordarse por la lección que deja. Abran los ojos, escuchen, no den por sentada la normalidad. Protejan a quienes no pueden protegerse. Los monstruos existen, pero la esperanza y el coraje son más poderosos. No dejen que el silencio ahogue los gritos. Una sola voz puede salvar una vida. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete a mi canal Desde las Sombras para más relatos reales que necesitan ser contados. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la verdad.